con nuestro invitado del día de hoy. Él ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es analista político del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Él es Gonzalo Cuervo, a quien le damos los buenos días y la bienvenida una vez más a Levántate Nueva York. Buenos días, señor Cuervo. Muy buenos días, gracias. Aquí me acompaña el señor José Rodríguez, Oscar Pérez, que ya usted lo conoce, y Livana Burgos. Qué bueno, placer estar con usted. Nosotros aquí tratando de entender, señor Cuervo, la situación que está pasando actualmente en los Estados Unidos, sobre todo en el Partido Demócrata, porque ya muchos líderes del partido le han pedido al presidente Joe Biden que se retire de la carrera de cara a las elecciones del día 5. El New York Times ha hecho 2 pedidos ya en sus consejos editoriales para que se retire el presidente Joe Biden de la carrera de cara a las elecciones. ¿Cuál es su visión de esta situación? La verdad es que hay una situación muy interesante porque las encuestas y la opinión pública inmediatamente seguido el debate que vimos fue terrible para el presidente Biden, terrible, porque él se presentó como ya una persona en condición decrépita mental y física. Pero lo que hemos visto es que hay un pequeño repunte en las encuestas con el paso del tiempo. ¿Y a qué se debe ese repunte? Bueno, nosotros vivimos en una época donde los ciclos noticiosos son instantáneos. No es como antes, que la gente esperaba que saliera el periódico o ver el noticiero a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche. Entonces, la atención que nosotros le dedicamos a cualquier noticia, a cualquier suceso, es muy breve y nuestra capacidad de retención se ha vuelto prácticamente instantánea. Entonces, con el paso del tiempo, eso se va olvidando. Es como cuando uno está metido en las redes y ve un meme que dice, este mensaje te va a cambiar la vida. Pero a los 5 minutos ya has visto 25 mensajes más y se te olvidó el mensaje que te iba a cambiar la vida. Eso es lo que está pasando en la política. En este momento, la encuesta seria más reciente de 538, que es una página de internet periodística, dice que Trump le lleva aproximadamente 1,5% de ventaja a Biden en las encuestas nacionales. Y tenemos que recordar que las elecciones aquí no se ganan por voto popular, se ganan por el colegio electoral. Entonces la cuestión es cómo el partido manejaría una situación donde el presidente, si se retira, no hay un candidato que le sirva de relevo que le pueda ganar a Trump. En este momento, el único candidato que le puede ganar a Trump, que tiene posibilidad de ganarle a Trump, es Biden, lo cual es una situación difícil para el partido. Señor Cuervo, un placer, Oscar Pérez, de este lado. Hasta el día de las elecciones, en el 2016, todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Y bueno, hoy es historia lo que pasó. Y dentro de lo que señala el New York Times en sus múltiples artículos, es el hecho de que no solamente Trump está arriba, sino que en aquellos lugares donde generalmente el Partido Demócrata, como New York, creo que la última vez que un republicano ganó en New York fue cuando Reagan. El señor Trump tiene la posibilidad de ganarle. ¿Cómo usted cree que el Partido Demócrata podrá hacer algo que le permita al presidente regresar? Porque realmente es un poco difícil, si él no lo acepta, reemplazarlo a él. Y está el problema de los votos, de reemplazar el candidato en ciertos estados como en Ohio. ¿Qué estrategia deberá hacer el presidente o el Partido Demócrata para poder tener la oportunidad de poder ganar? Por ejemplo, aquí en New York están casi cabeza con cabeza, una cosa increíble. Sí. El reto que tiene el presidente Biden es muy similar al reto que tenía Hillary en el 2016. Hillary cometió un error grave, los asesores de ella. Estos son personas que se meten en una burbuja de consultores, de contribuyentes, de personas que hablan bonito y que piensan mucho y que fueron a universidades élites, y se olvidan de que el pueblo es pueblo y que la mayoría de la gente en este país no vive entre Washington y Boston y Nueva York, viven en pueblos y barrios y
y tienen preocupación y ansiedad económica. Y Hillary se olvidó de eso y ella dejó que el proceso automático, confiada que en estados como Pensilvania, Wisconsin, Michigan, estados que tradicionalmente eran netamente azules, demócratas, porque era gente obrera, gente de clase media baja, ella asumió que esa gente automáticamente iba a votar demócrata y esa gente no votó demócrata porque esa gente tenía ansiedad económica. Hoy, tantos años después, el Partido Demócrata con Biden viene diciendo la economía está excelente, hay menos desempleo que nunca, la bolsa de valores está creciendo, somos el orgullo internacional. Y todo eso numéricamente es cierto, pero para una familia clase media baja o una familia obrera que está pagando miles y miles de dólares de renta, que va al supermercado con $50 y no le alcanza para una funda, esa persona no está viendo esa abundancia. Y la única forma que Biden puede cambiar esta dinámica es si él vuelve a sus raíces de Delaware, que él se jactaba cuando era joven, que era una persona de antecedentes de cuello azul, antecedentes obreros, y él tiene que hablarle a ese público. Porque ese público que tiene ansiedad económica solo tiene dos opciones. O se queda en casa y ignora el proceso electoral, dándole ventaja a Trump, o se gira y vota por Trump. Porque Trump sí tiene un discurso populista. Es vacío, pero es populista y le llega a la gente. Entonces, Biden no puede repetir el error de Hillary. Si nosotros vemos en el 2020, esos 3 estados, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que son estados claves para el colegio electoral, Biden los ganó por menos de 1 punto cada uno. Pero esos votos electorales le dieron suficiente para alcanzar los 270 votos que él necesitaba para ganar. Hillary perdió esos 3 estados por 1 punto y por eso no llegó a la presidencia. Entonces, el gran reto es que esa maquinaria demócrata entienda que tiene que volver a las raíces, y las raíces es un partido dominado por gente obrera, gente de clase trabajadora, gente como la gente nuestra, que está sobreviviendo. Cuando en los Estados Unidos se habla de que el desempleo está en su punto más bajito, es porque mucha gente tiene 2 y 3 trabajos para sobrevivir, o están por ahí haciendo Uber, o están entregando comida, o están trabajando con Amazon. Entonces están en lo que llamamos en Latinoamérica el pluriempleo, cosa que no se había visto aquí antes. Entonces, esa es la realidad. Si el presidente y sus estrategas manejan un mensaje radicado específicamente en tratar de llegarle a la gente para calmar su ansiedad económica, él gana sin problema. Si Usted no, como analista político de aquí, de la sociedad norteamericana, viendo ese cuadro que usted acaba de describir y entendiendo que el presidente Biden debe retornar a sus orígenes en un ambiente como el que se ha estado manejando, de que su situación cognitiva no es la mejor, la más promisoria, y ante algunas informaciones que han salido de que la única candidata que podría ganarle a Trump en las elecciones de noviembre podría ser la señora Obama, ¿usted cree que podría cambiarse el cuadro político en el tiempo que resta para las elecciones? yo creo que sería muy difícil porque el problema fundamental, mire, todo en este país se maneja con dinero. Las elecciones, una elección presidencial se pueden gastar hasta $1.000 millones. Y ya la cantidad de dinero que ha recibido la campaña de Biden, transferir ese dinero a otro candidato, convencer a los contribuyentes de que la señora Obama es la candidata ideal y generar la cantidad de awareness, de reconocimiento en el público en general, de que se cambió de candidato, es un proceso bastante complicado para el espacio de tiempo que queda. Yo lo que creo es que si los asesores del presidente manejan el mensaje de una forma inteligente, utilizando las redes, utilizando los medios, utilizando interlocutores que sean más jóvenes, más dinámicos, sería no solamente una oportunidad para él ganar, sino también para que surja el relevo de él.
porque la gente tenía la esperanza de que Kamala Harris iba a ser el relevo, pero Kamala Harris resultó ser prácticamente inoperante. Y no la han podido sacar de ahí porque se trata de una mujer minoritaria, entonces sacarla de ahí generaría un revuelo muy grande. Pero esa señora es inoperante, o sea, lo digo yo, no como demócrata, sino como persona que vota y que piensa. Entonces, en ese proceso de manejar ese mensaje, de generar interlocutores que hablen a favor del presidente, no sería el primer país donde tenemos, o la primera instancia donde tenemos un país ya en condiciones disminuidas físicas. Ronald Reagan en su último periodo estaba ido, estaba lelo, tenía la mente en otro planeta. Si vemos en la República Dominicana cuántos años gobernó Balaguer ya prácticamente discapacitado. No es algo extraordinario, la cuestión es cómo se maneja la situación, porque cuando usted está votando por un presidente, usted no está votando por un atleta, usted está votando por un equipo, por una ideología y por un sistema. ¿Entiendes? Nadie se imagina que una sola persona está manipulando todas las palancas de un país. Se sabe que es un equipo, pero ese equipo y esa ideología tiene que tener un mensaje que le llegue al público. Livana. Sí. Buenos días, señor Cuervo. Livana Burgos, de este lado. Mi pregunta es para usted como analista político, ¿a qué atribuye que siendo Estados Unidos una gran potencia mundial como lo es, exista una carencia de relevos a nivel político? Por ejemplo, en República Dominicana, en las pasadas elecciones y en otras anteriores, generalmente hay 4 o 5 candidatos presidenciables, aunque sean quizá 1 o 2 los que tengan la capacidad de ganar, pero generalmente hay más de 3 o de 4. Y una potencia como es Estados Unidos debería, entiendo yo que a estas alturas existir un alto nivel de relevo a nivel generacional, que hubieran 4 o 5 opciones presidenciables que pudieran optar por la presidencia, y no como está en este momento, que existen solamente 2 candidatos. Claro, y es un reto muy grande que ha existido. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países, hay 3 factores, bueno, yo diría 2 factores principales. El primero es la fragmentación regional de este país. Este país fue diseñado para que cada estado fuese como una miniatura de república. Y el segundo es la influencia exorbitante del dinero en las campañas. ¿Por qué? Porque hay demasiado regionalismo aquí. Entonces es muy difícil que una persona que no surja del Congreso, que surja de un estado o que surja de un punto, tenga la capacidad de atraer la atención regional y superar su zona. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Rhode Island y en Nueva Inglaterra, la única gente que ha llegado cerca a la posibilidad de ser presidente son como personas como John Kerry, como Kennedy, pero son personas que lograron estar en el Senado, y estando en el Senado pudieron tener una plataforma nacional para desarrollar relaciones nacionales y para recaudar dinero a nivel nacional, para ser competitivos, no para llegar, para ser competitivos. Y lo segundo es la cantidad de dinero que se requiere. La mayoría de los presidenciables que han habido en este país son personas que salen o del Congreso o del Senado. Y son personas que duran años para llegar a esas posiciones y duran años dentro de esas posiciones desarrollando relaciones, desarrollando conexiones con contribuyentes, con personas influyentes en el país. Entonces ya cuando una persona llega al nivel de tener el reconocimiento, las relaciones y la capacidad de recaudación económica para competir a la presidencia, ya viene siendo una persona prácticamente anciana. La edad promedio en el Senado es de 67 años. Y hay integrantes en el Senado que tienen 90 años, o sea, es una cosa prácticamente absurda, que ambos partidos deberían estar trabajando para generar un relevo, pero no se da. Pero han habido casos de gobernadores que son oficiales electos, pero Reagan era gobernador, Clinton era gobernador, o sea que las gobernaciones, y se hablaba de que Mario Cuomo era un presidenciable, aunque él había estado en el gabinete de Clinton en Washington. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo surge el liderazgo en los Estados Unidos? Porque es una pregunta muy importante para nosotros los latinoamericanos, que hemos visto que a pesar de nuestros números, no tenemos el nivel de influencia
ni siquiera en políticas locales, muchas veces a nivel nacional. ¿Qué se debe hacer para la creación de liderazgos nacionales que nos permitan a nosotros avanzar la agenda hispana en los Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta maravillosa porque nosotros como latinos sufrimos de regionalismo también. Y yo le voy a dar un ejemplo. Yo he estado muy involucrado en círculos de activismo y organización política latina en los Estados Unidos. Y te puedo decir que, por ejemplo, la gente de California y Texas, que en su mayoría son mexicanos, y que controlan un poder político enorme en este país, para ellos la región de Nueva York y Nueva Inglaterra no existe. Para ellos hablar de dominicanos, hablar de colombianos, hablar de guatemaltecos, nosotros somos una novedad para ellos. Porque en el mundo de ellos son los mexicanos, ellos controlan California, ellos controlan Arizona, Nuevo México y esa zona del suroeste. Y en esa zona nosotros tenemos personas que son presidenciables. Tenemos un senador en California que antes fue secretario de Estado, que es una persona que pudiera ser presidenciable. En el pasado tuvimos a Henry Cisneros, que era asesor cercano en la administración de Clinton y se asumía que él podía ser un heredero de Clinton, pero él tuvo problemas personales ya, en una época cuando los chismes se tomaban mucho más en serio que hoy en día. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras y nuestros límites inmediatos. Por ejemplo, sería excelente si la región de Nueva Inglaterra, donde hay cerca de 1 millón de latinos, pudiera de alguna forma generar una coalición estratégica con Nueva York, New Jersey y crear un bloque, como se ha hecho en el suroeste de los Estados Unidos. Hasta el momento eso no se ha podido lograr, pero hay que ir pensando. Y hay otro factor interesante, que nuestros hijos y nietos se van asimilando y se va perdiendo la urgencia de tener un bloque latino, una presencia latina, porque en la medida que van pasando los años y nuestros hijos y nietos se desarrollan acá, ellos se vuelven gringos, como los italianos se volvieron gringos, como los irlandeses se volvieron gringos, como los portugueses. Entonces llega un momento en que esos hijos y nietos nuestros, para ellos su identidad latina, su identidad dominicana, colombiana, pasa a ser las historias de la abuelita y un plato de arroz con habichuelas. Y nada más de ahí, en su mente son americanos. Entonces, eso es otro reto que nosotros enfrentamos. Señor Cuervo, los cuestionamientos de los últimos, el último año y que se ha agudizado en estos últimos meses sobre las condiciones cognitivas que tiene el presidente Joe Biden, entonces, ¿eso se puede manejar con buenos asesores? Y es evidente en cada vez que el presidente se presenta públicamente que ya sus condiciones no son las de hace 4 años, ni siquiera las de hace 2 años. ¿Usted cree que eso puede, aún así, con estas condiciones, el presidente seguir? Si yo me quito mi sombrero de demócrata y le hablo como un ser humano normal, el dinero puede con todo. El dinero puede con todo. Ellos pueden manejar el mensaje, la publicidad. Ellos pueden prepararlo a él para que esté en mejores condiciones cuando se presente. Pueden hacer muchas cosas, porque es que la cantidad de dinero que se invierte en una campaña, no hay que ir muy lejos. Si nosotros vemos cómo los republicanos han manejado la imagen mediática de Donald Trump. Donald Trump, si tú oyes a Donald Trump hablar por más de 3 minutos, es increíble. O sea, el tipo lo que dice es una serie de disparates, pero a él lo agarran y a él le sacan un clip de 10 segundos aquí, 5 segundos allí, 10 segundos allá, y lo hacen sonar como una persona que tiene fuerza, vitalidad, como una persona que está hablando casi como un caudillo, un pichón de dictador. Pero la verdad es que si tú lo oyes hablar más de 2 o 3 frases continuas, él es un tipo disparatoso, es un tipo incoherente. Pero eso todo se maneja. Bien, señor Cuervo, José Rodríguez de este lado. Usted acaba de hablar sobre todos esos detalles y de líderes que pudieran surgir con condiciones presidenciables para eventuales torneos electorales en los Estados Unidos. Resulta que esa es una realidad. La cantidad de hernia
migratoria en la sociedad norteamericana le ha dado oportunidad a una serie de representantes que, como usted ha dicho, han llegado a ser oficiales electos y luego entonces pues se olvidan de sus orígenes hispano, centroamericano, del país que sea, asiático, suramericano, y terminan entonces ya olvidando esos orígenes y se concentran a la política norteamericana. ¿Usted no cree que para la figura presidencial, independientemente de Donald Trump y de Biden, el establishment norteamericano es el que decide quién lo va a representar a nivel de la presidencia de la República? Bueno, hay una influencia muy grande del sector contribuyente, porque nosotros, la forma como se han ido modificando las leyes de aportar a las campañas, hay personas que pueden aportar millones de dólares y cientos de miles de dólares, y las personas tienen una influencia demasiado grande en ambos partidos. Entonces la cuestión sería de que se llegue a un consenso entre esas personas. Yo creo que a estas alturas sería muy difícil, porque yo creo que el riesgo de cambiar al presidente Biden es mayor que el riesgo de manejar su imagen mediática. Y entonces no creo que se llegue a un consenso de que haya un candidato, porque incluso esa misma página 538, que la pueden buscar online, tiene encuestas de donde se presenta 5 o 6 posibles presidenciables en una encuesta versus Donald Trump, y Donald Trump le gana a todos por más de 4 puntos. Entonces, y a Kamala le gana como por 7 puntos. Entonces, si uno fuese una persona que apuesta, uno diría, la posibilidad de ganar la apuesta, o sea, en este momento Joe Biden es mejor caballo que cualquiera de los otros. Señor Cuervo, una pregunta de este lado, Livana Burgos. ¿Por qué se hace acá tan difícil o cuesta arriba o tan tardío conseguir una posición en el Congreso, un escaño en el Congreso, cuando este es el país de las oportunidades, conocido mundialmente? En países como República Dominicana, que es un país pequeño, que no existen las oportunidades que existen en Estados Unidos, vemos congresistas que llegan con 30 años, 32 años, 35, llegan a tener una posición tanto a nivel de la Cámara Baja de Diputados como a nivel de la Cámara Alta en el Senado. Y esto que es un país pequeño y diríamos subdesarrollado, que no se compara con lo que es la potencia estadounidense. Sí, es una realidad lamentable. Gran parte es, yo diría que hay 2 factores en ese aspecto, que es, uno es la indiferencia del público en general con relación a la política, y el otro es el costo de correr una campaña. Nosotros, a finales del año pasado, un congresista de los 2 que tenemos aquí en Rhode Island se retiró porque aceptó un puesto en una organización y se fue, dejó su puesto y hubo una elección especial. Y habían 8 candidatos. Y el candidato que ganó, el factor decisivo, un tipo joven, un tipo de 36 años, 35 años, el factor decisivo fue la cantidad de dinero que gastó en la campaña. O sea, él superó más de 4 veces en gastos al candidato que quedó en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la indiferencia del votante es tan grande que el candidato que tenga la posibilidad para gastar la mayor cantidad en televisión, en internet, en radio, en publicidad, para llegarle a los pocos votantes que sí van a salir, es el que gana. Y entonces vimos un ejemplo donde había varios candidatos, incluso 3 candidatas latinas muy preparadas, que hubiesen sido excelentes en el Congreso, pero no tenían la capacidad de recaudar fondos y no llegaron. Y el que llegó sencillamente porque pudo gastar más de $1 millón en televisión, en internet, en radio, y llegarle a la gente. Entonces, por lo general, ese es el reto. En nuestros países, el modelo económico de una contienda electoral es un poquito difícil. Digo, diferente. A veces es diferente para bien y a veces es diferente para mal, pero es diferente. Señor Cuervo,
Yo tengo unos varios años viviendo en los Estados Unidos y yo he visto que hay una concepción de la política diferente entre el empresario latinoamericano en los Estados Unidos y en su país. En República Dominicana es, tú vas y me pagas. O sea, es una transacción económica. Aquí en los Estados Unidos no es así, porque existe una serie de controles de parte del Estado, de que yo no puedo coger con una pala, como decimos nosotros, la plata del Estado y ponérsela en el bolsillo de una persona. ¿Cómo podemos nosotros explicar? Porque uno de los grandes problemas que tienen los candidatos latinoamericanos es conseguir los fondos para poder competir en las elecciones. Y generalmente el empresariado latinoamericano, muy en especial dominicano, no hace casi contribuciones políticas. ¿Por qué razón un empresario norteamericano hace contribuciones políticas? ¿Qué busca él detrás de esa contribución? Bueno, hay dos niveles. Uno es el nivel ideológico, porque hay personas que cuando ya consiguen mucho dinero, ellos quieren tener un impacto, quieren tener influencia o quieren tratar de manipular el sistema social para que se conforme con su ideología política. Y otros son empresarios que están buscando tener conexiones y favoritismo para conseguir contratos, prebendas, cualquier tipo de posibilidad en un futuro. Entonces, nuestra gente, como nosotros somos un grupo migratorio relativamente joven, relativamente reciente, vamos a decir, con medio siglo de real incidencia en este país, nosotros todavía no tenemos esa cantidad de empresarios que están a ese nivel para aflojar las cantidades de dinero que pueden aflojar. Por ejemplo, en el Partido Republicano hay muchos grupos económicos grandes que aportan dinero porque quieren tener control. ¿Por qué? Porque ellos saben que una persona como Donald Trump profesa eliminar regulaciones, eliminar impuestos y generar condiciones que va a favorecer a esos empresarios, no como individuos, sino como una clase económica. Hay otros que lo hacen porque están buscando algo en particular, quieren un contrato con el Estado, quieren algo. Y hay personas que sencillamente lo hacen porque están en contra del aborto, están en contra de la teoría del género, están en contra de prácticas que ellos creen que son peligrosas para el futuro de este país y entonces aportan para sostener su visión ideológica. Nosotros como latinos todavía no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese punto. Y hemos visto a nivel local, y se ve un caso muy interesante, yo no supongo que en Nueva York ha pasado lo mismo, pero muchas veces en las cámaras estatales, en las cámaras representativas estatales, cuando se debate el proyecto de aborto, por ejemplo, de derecho al aborto, vemos que hay una gran movilización dentro de nuestras comunidades de personas evangélicas que van y hacen protestas y testifican y llevan pancartas y hacen bulla. Pero esa gente no da un peso para apoyar a un candidato que esté en contra del aborto. No dan un centavo, no lo dan. Entonces uno dice, si nosotros sabemos que el sistema político se maneja en base a dinero, en base a capacidad para manejar opinión pública, y esa opinión pública se maneja es con dinero, tenemos que comenzar a invertir, no solamente dando gritos y quejándonos. Pero, señor Cuervo, más allá de la creación de esa percepción en base a marketing, como usted ha dicho, está la realidad. Está un presidente con una salud cognitiva desmejorada, están los problemas que se viven a diario en todos los estados, en Estados Unidos. Entonces, eso no se puede ocultar. No, pero los problemas siempre han existido y siempre van a existir. Si usted se pone a ver, si usted hace un análisis real de los medios y de los noticieros, siempre estamos en el peor momento. O sea, este es el peor momento. 4 años atrás era el peor momento. 8 años atrás el mundo se estaba acabando. 12 años atrás se jodió todo. 16 años atrás el mundo se estaba acabando. Eso es la realidad nuestra, esa es la realidad nuestra. Pero el ser humano normal lo que está pensando es, cuando yo voy al colmado, cuando yo voy al supermercado, ¿hasta dónde puedo estirar los centavos, los dólares, los chelitos que me he ganado? Cuando yo tengo que pagar el alquiler, ¿me van a volver a subir el alquiler? Los impuestos, ¿me van a volver a subir los impuestos? O sea, el votante está pensando en su control inmediato. Es una versión más sofisticada que en los países de nosotros, donde usted oye un candidato presidenciable hablando que subieron los plátanos,
subió la carne. Aquí el votante tiene la misma preocupación, pero a un nivel un poquito más macro. Pero eso es lo que le importa a la gente. El hecho de que hayan problemas ya de naturaleza más, a escala mayor, esos problemas siempre han existido. Yo creo que hasta cierto grado la gente entiende eso. La gente lo que le preocupa es su situación inmediata y la de su familia. Señor Cuervo, dentro de su análisis hemos observado que usted tiene una visión clara de lo que es la realidad política, no solo norteamericana, sino continental, y se sintetiza la posición en el sentido de que el que maneja, el que dispone de mayor recurso y sabe utilizar para lograr su objetivo político esos recursos, va a tener ganancia de causa. Entonces, usted hablaba también de la parte del aborto, que hay una gran cantidad de población, un mayor grueso de la población que está en contra del aborto. Hemos observado que en el programa de Donald Trump no excluye la eliminación del aborto. ¿Usted cree que eso puede afectar, puede disminuir la posibilidad de simpatía de la candidatura de Donald Trump y ayudar a la de Biden? No, yo creo que, mire, el tema del aborto es muy interesante porque lo que logró hace Trump, quizás el único verdadero logro político de la administración de Donald Trump fue lograr que la Corte Suprema tenga una inclinación ultraconservadora. Entonces, ¿qué pasó? Que la Corte Suprema, ya con una mayoría conservadora, tumbó la decisión de Roe versus Wade, que le daba control al gobierno federal sobre las regulaciones del aborto y permitió que cada estado independientemente ponga sus propias regulaciones sobre el aborto. Eso fue un gran triunfo para la gente que está en contra del aborto, porque hay muchos estados donde la Cámara Legislativa local es controlada por gente conservadora y ya ellos han borrado cualquier posibilidad de que una gente se haga un aborto o han complicado la situación. Entonces, realmente eso es un logro. Ese logro le favorece a Trump con ese público conservador, pero hay otro público que no es conservador, que cree que el aborto es una decisión médica que una mujer debería tomar en consulta con su médico solamente. Entonces, esos dos bandos hemos visto a través de la historia que más o menos se equilibran, es como 50-50. Y es una dinámica que va a existir para siempre, porque realmente es un tema muy controversial, un tema que despierta demasiadas pasiones. Señor Cuervo, el voto latino sigue creciendo en los Estados Unidos. ¿Cómo están los números con respecto al voto latino y qué papel usted cree que podría jugar en las elecciones de noviembre para determinar el presidente de los Estados Unidos? Mire, yo creo que el voto latino va a jugar un papel importante, no porque tenga un gran número de votantes, sino porque el margen va a ser tan estrecho entre dos candidatos. Nosotros estamos en una contienda donde se tiene que escoger el menos malo. Y es una contienda que se va a ganar, como vimos. Biden es presidente porque ganó Wisconsin por 0.6%. O sea, menos de 1% ganó Wisconsin y se llevó esos votos electorales. Entonces, si nosotros pensamos que dadas las condiciones actuales y dada la realidad de que ninguno de los candidatos son óptimos, porque Donald Trump tiene más energía y más bríos que Biden, pero Donald Trump realmente tiene muchos puntos en su contra también. Entonces, en una contienda donde se tiene que escoger el candidato menos malo, cualquier grupo minoritario de votantes que pueda fungir como un bloque va a tener una sobrerepresentación en el resultado final. Livana, ya para terminar. Más preguntas. Ok, señor Cuervo, el tiempo se nos termina, pero queremos que usted nos deje, antes de irse,
¿Cuál es su visión de cómo va a terminar esta carrera presidencial de los Estados Unidos el día 5 de noviembre, según sus análisis? Bueno, yo creo que si el equipo asesor del presidente Biden logra darle un giro a la campaña y enfocarse en hablarle directamente al votante clase media y clase obrera para identificarse con su ansiedad económica, el presidente Biden va a ganar. Si ellos no logran hacer ese giro y ellos siguen con el mismo cuento de que el desempleo está bajito, que la economía está buena, que la bolsa de valores se está alzando, ellos van a perder. Wow. Lamentablemente, señor Cuervo, el tiempo se nos termina. Dejar abierta la participación en otra ocasión suya, porque es importante hacer análisis de todos estos temas. Agradecer, como siempre, que usted siempre está atento a nuestro llamado. Gracias, señor Gonzalo Cuervo. Gracias. Señores, ahora vamos a ver cómo andan las noticias locales con Rafael Díaz, aquí en Levántate, Nueva York. El sospechoso de la muerte de una mujer en Manhattan fue detenido después de que agentes de la policía de Nueva York lo sacaran de una multitud de vecinos enojados. El cuerpo de Jasmine Williams fue encontrado envuelto dentro de un saco de dormir en la basura en una cuadra de Straw House en el este de la calle 27 y Kips Bay el pasado viernes por la noche. Un grupo interrumpió y agarró al hombre mientras los equipos de emergencia médica lo llevaban en silla de rueda, según muestra un video del incidente. La policía identificó al hombre como Chuck Irish, de 55 años. Fue acusado de ocultar un cadáver humano. La Autoridad Metropolitana de Transporte, la Policía de Nueva York y los encargados de hacer cumplir la ley local han participado activamente en la aplicación de medidas contra las placas fantasmas y los evasores de peajes dentro de la ciudad de Nueva York. Durante las últimas 2 semanas han realizado operaciones interinstitucionales que confiscaron 274 vehículos y arrestado a 66 personas. Los vehículos fueron confiscados por varias infracciones, incluidos peajes, impago de documentos falsificados, vehículos no registrados y licencias suspendidas, dijeron las autoridades. Por lo menos este miércoles y jueves seguirán la ola de calor y humedad que lleva días azotando la ciudad de Nueva York y el área triestatal. La segunda ola de calor regional comenzó el pasado viernes y sumará 7 días para cuando termine este jueves. La sensación térmica actual en la ciudad de Nueva York es de 93 grados Fahrenheit, 34 centígrados en el día, con 40% de posibilidades de precipitaciones, aunque todo en la naturaleza es imprevisible. Hasta el momento el viernes cederá un poco la temperatura con una sensación diurna de 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados. La ola de calor y humedad sigue prolongándose en Nueva York y en el área triestatal. Al momento solo el viernes se perfila un receso, pues hay un chance de posibilidades de lluvia de un 80%.